Gracias una vez más, porque nos permite, Señor, estar aquí en tu casa. Y el único propósito, exactamente por la razón que fuimos traídos a este mundo, para honrarte y glorificarte, Señor. Amado Padre, te queremos pedir, Señor, que tú nos permitas en este día poder escuchar tu palabra, bendito Dios, a través del poder indiscutible de tu Santo Espíritu como Maestro por excelencia. Te rogamos, Padre amado, nos escondas detrás de la cruz de Cristo. Como dice tu palabra, que mengue yo y que resaltes tú, Padre Celestial, porque tuyo es el mensaje, tuyo es el poder, tuya es la iglesia, tuyo es el predicador. Gracias, bendito Dios, por permitirnos alabarte. Gracias, Padre, por expresar, Señor, el sentir más profundo de nuestro corazón y levantar gloria, honra y honor a tu nombre. Padre, te suplicamos que prepares nuestra mente, nuestro corazón, nos hables realmente, Señor, en lo más íntimo de nuestro ser. Te lo rogamos, Padre, dándote la gloria y la honra y las gracias en el nombre y los méritos de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén, Señor. Amén. Tomen asiento, hermanos, tomen asiento. Mientras nuestros hermanos de la alabanza, gracias. Gracias, hermanos. Estuvo muy bueno, hermano. Gracias. Hoy estoy estrenando 4 ojos. Eso quiere decir que hay 4 mensajes, ¿verdad? Porque uno por cada ojo. Estamos estudiando el libro de Santiago y estamos terminando el capítulo 5. Qué interesante que Santiago, aunque es escrito directamente en un trasfondo judío, porque está dirigido a los judíos de la dispersión en el tiempo de la tribulación, no quiere decir que no podemos sacar principios para aplicarlos a nuestra vida. Y yo le llamo en lo personal al libro de Santiago el libro de la ética cristiana, el libro que me enseña cómo comportarme como creyente, como cristiano. El libro que me enseña cuál debe ser mi conducta en relación a Dios y en relación a mis semejantes. Y por eso hemos venido estudiando el libro de Santiago. Hablamos de las lenguas, hablamos de la diversidad que tenemos a veces de separar las personas, hacer separación, mirarlos a algunos por el color de su piel, a otros por el abultado de su billetera, a otros porque trabajan bastante, entonces yo quiero estar con él. Es decir, seleccionamos. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, y hemos aprendido que nosotros no podemos hacer esa distinción. Nosotros somos solo de Cristo Jesús, y eso es lo importante. Y entonces ahora llegamos al libro de Santiago en el capítulo 5 y estamos mirando acerca de la conducta que debemos tener en relación con la segunda venida de Cristo. ¿Qué está ocurriendo en este tiempo? En este tiempo la iglesia está siendo golpeada. La iglesia está navegando en los mares tormentosos de la humanidad y dice la palabra de Dios que los vientos le son contrarios. Mire qué interesante. En el libro de Marcos, allá en el capítulo 6, usted puede buscarlo después. En Marcos capítulo 6, el Señor Jesucristo está con sus discípulos. Y entonces van a cruzar el mar de Galilea para ir a la ciudad de Betsaida. Y entonces el Señor le dice a sus discípulos: suban a la barca y vayan ustedes delante, yo voy después. La Biblia dice que Él se queda en tierra a orar. Porque el Señor no perdía tiempo, Él se dedica a orar. Tal vez está orando por sus discípulos que están en la barca y cruzando el mar de Galilea rumbo a Betsaida. Tal vez Él está orando por los peligros que esto acarrea. Dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 6, que como a la 4ª vigilia, escuche con atención, los judíos dividían el tiempo en 4 partes. La 4ª vigilia era el último de los tiempos, dividido en 4 partes, que estaba muy cerca del despunte del alba. Es decir, que después de una noche de oscuridad ya avecinaba la luz de un nuevo día, el alba. Era el tiempo
en que el sol comenzaba a despuntar, a salir. Yo no sé cuántos se levantaron esta mañana, pero desde las 4 de la mañana, 5 más tardar, estaba ahí en la ventana, mirando hacia el horizonte porque el sol ya estaba entrando. Y qué hermoso es mirar que después de un tiempo de oscuridad como es la noche, viene el nuevo día y despunta el sol, o sale el sol, o se levanta el sol. La naturaleza es un cuadro de la segunda venida de Cristo. Cada vez que usted ve aparecer el nuevo sol, nos recuerda que Cristo es el sol de justicia, como dice Malaquías, y que después de un tiempo de oscuridad aparece. Quiere decir que en el libro de Marcos capítulo 6, la Biblia dice que el Señor vino a sus discípulos a la cuarta vigilia, porque ellos estaban remando con mucha fatiga en el mar de Galilea. Y dice, y los vientos le eran contrarios a esta barca. Hoy día los vientos le son contrarios a la iglesia. Si usted analiza cada uno de los proyectos de ley que se dan en nuestra sociedad, como la legalización de la marihuana, por ejemplo, como la legalización del aborto, como la legalización de los matrimonios homosexuales, es contra la ley hablar de todas estas cosas. Pero son vientos contrarios. Cada una de estas leyes están contra los principios de la palabra de Dios. Y cada uno de nosotros como cristianos, sin temor alguno, tenemos que levantar nuestra voz y predicar el pecado de la humanidad, porque es más importante obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque tenemos que levantar nuestra voz en cuello y predicar contra el pecado, porque los vientos son contrarios antes de la segunda venida de Cristo. Y esta porción que estamos viendo de Santiago capítulo 5, el apóstol nos está enseñando que la práctica de nuestra fe tiene que ser una fe viva, una fe que comience a luchar contra estos vientos contrarios. Es decir, que tenemos que desarrollar una conducta y un modelo de vida, una ética cristiana que sea congruente con la realidad de la segunda venida de Cristo. Cristo viene pronto. ¿Cuántos creen esta verdad? Y es muy fácil decir un amén aquí en las 4 paredes de la iglesia. Pero poder decir un amén quiere decir que debo vivir una vida congruente a esa verdad de que viene el Señor. Porque si realmente nosotros creyéramos a pie juntillas que Cristo viene, que Cristo está a la puerta, que es el sol de justicia, que a la cuarta vigilia ya llega, después de un periodo de oscuridad comienza a amanecer la segunda venida de Cristo, estuviéramos predicando el evangelio a tiempo y fuera de tiempo, estuviéramos viviendo una vida santa delante del Señor, estuviéramos creciendo según la estatura de Cristo, estuviéramos edificando el pueblo de Dios, estuviéramos compartiendo el evangelio, como dice Isaías 58:1, alza tu voz como de trompeta y señala el pecado de mi pueblo. Si nosotros como iglesia creyéramos realmente que la segunda venida de Cristo está a la puerta, nuestra forma de vida sería muy diferente. Ahora dígame amén, por favor, porque esa es la verdad. En los primeros versículos del capítulo 5 de Santiago estamos observando, mire, vamos a leer nuevamente. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Qué interesante que Santiago enfrenta a los ricos, enfrenta a aquellas personas que están más preocupadas por los bienes materiales, aquellas personas que están más preocupadas de tener una casa nueva, de tener un mejor coche, de tener una buena cuenta bancaria. El libro de Colosenses capítulo 3 dice el apóstol Pablo: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, no las de la tierra. Cada uno de nosotros tenemos que estar preocupados por las cosas espirituales. El apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3 dice: pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pon tus expectativas en las cosas de arriba. El Señor Jesucristo dijo: busca primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Si realmente para nosotros fuera una verdad en nuestro corazón, que creemos con todo nuestro ser que Cristo viene pronto, estuviéramos poniendo nuestra mirada constantemente en las cosas de Dios. Pero mire lo que dice aquí: vamos ahora, ricos, llorad y aullad
por las miserias que os vendrán. ¿Qué está diciendo el apóstol Santiago? Está diciendo: ricos, llora y aulla, quéjate por las miserias que vas a experimentar. ¿Sabe qué está diciendo? Que todo por lo cual se está luchando hoy en día, aquí se va a quedar. Eres un miserable, digno de conmiseración y de misericordia, si tus expectativas están solo en las riquezas de este mundo y no en las riquezas espirituales, las cuales recomienda el Señor. Busca primero el reino de Dios, las demás cosas serán añadidas. Y Santiago dice: ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas. El Señor Jesucristo lo dijo de otra manera. Él dijo: no te hagas tesoros aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque aquí en la tierra hay ladrones que hurtan. Aquí en la tierra hay orín que corrompe las riquezas. Aquí Santiago está diciendo: llora y quéjate porque vuestras riquezas se volverán podridas y vuestras ropas estarán comidas de polilla, porque un día todo por lo cual estás trabajando, luchando, esmerándote, aquí se va a quedar en este mundo. Nada de eso es duradero. El apóstol Pablo lo definió y dijo: para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. ¿Cuál es la razón de tu vida? Cristo viene pronto. ¿Cómo estás esperando la segunda venida de Cristo? Y a través de estos versículos vemos, mire el versículo 3: vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Estás confiando en los bienes materiales, cuidado. Y todo eso hemos venido estudiando. Ahora llegamos al versículo 9. Y antes de eso, el apóstol Santiago nos dice en el versículo 7 que tenemos que tener paciencia. Mire el versículo 7. Dice: por tanto, hermanos, después de mirar todo lo que hace el mundo, dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. La palabra paciencia en la Biblia significa perseverancia. ¿Qué quiere decir? Sé perseverante. Mantente en los pasos del Señor. Mantente en los principios de Dios. Trata de crecer cada día con constancia, con perseverancia, manteniéndote firme. El Señor, cuando dice: por tanto, hermanos, tened paciencia, esta frase, por tanto, por esta razón, porque los vientos son contrarios, porque el mundo está acabando y la segunda venida de Cristo ya es una realidad. Por esta razón, si lo crees con todo tu corazón, tened paciencia. Y la palabra hasta demarca un hito, un fin. Hasta este tiempo. ¿Hasta cuándo tenemos que perseverar? ¿Hasta cuándo tenemos que tener paciencia? ¿Hasta cuándo tenemos que luchar? ¿Hasta cuándo? Hasta la segunda venida de Cristo. El día que Cristo venga por nosotros será un día glorioso. Estaremos en la presencia del Señor. De tal manera que Santiago nos enseña que el creyente no solo debe esperar a Cristo pacientemente, sino que también debe vivir una vida que armonice con la realidad de la segunda venida de Cristo. ¿Cómo nos va a encontrar el Señor? Cristo viene. Si usted lo cree, tiene que aprender a vivir en base a esta realidad. Y Cristo, cuando regrese, ¿cómo lo va a encontrar a cada uno de ustedes? ¿Cómo nos va a encontrar a todos? ¿Nos va a encontrar todavía tratando de disfrutar los deleites de este mundo? ¿Nos va a encontrar todavía esperando: uy, ya va a amanecer para irme al trabajo? ¡Qué desesperación! ¿Nos va a encontrar en una vida displicente, esa vida cristiana que llamamos ser? ¿Cómo nos va a encontrar el Señor? El apóstol Santiago nos exhorta a que debemos esperar la segunda venida del Señor pacientemente. Ahora dice el versículo 9: hermanos, no os quejéis unos contra otros. Miren lo que estaba pasando. Había problemas en la iglesia. Qué interesante que hoy día los vientos son contrarios, y una de las cosas que afectan a nuestra iglesia son todos y cada uno de esos problemas. Porque los problemas no solamente vienen del exterior hacia la iglesia, sino que los problemas nacen en el seno interno de la iglesia. ¿Qué estaba ocurriendo en la iglesia? Y Santiago observa este problema de la iglesia. Dice: hermanos, no os quejéis unos contra otros.
Esta palabra quejarse, esta palabra significa murmurar. Esta palabra quejarse también significa estrecharse, acorralarse, ponerlo a un hermano entre la espada y la pared, ponerlo a un hermano en un callejón sin salida. Cuando la Biblia dice no os quejéis, está diciendo no murmures, no muerdas a tu hermano, es lo que está diciendo. Y eso es lo que significa esta palabra en el griego, murmurar, no morder. Y a veces murmuramos unos contra otros, como masticar, morder a nuestro hermano, hacerle daño a nuestro hermano. Y tal parece que en la iglesia de Santiago estaba observando esto, porque él escribe de acuerdo a lo que ve, la conducta del seno de la iglesia, y les dice, hermanos, esta palabra, hermanos, no os quejéis, no murmuréis, no se aprieten unos contra otros. Es decir, el apóstol está demandando que los hermanos dejen de hacer esto que ya era un hábito entre los creyentes. Era una costumbre muy natural. Es decir, que las cosas que están en el mundo las están trayendo a la iglesia. La iglesia se está dejando convencer por las cosas del mundo. Dejamos que las cosas del mundo impacten en el seno de la iglesia. Dejamos que la sociedad impacte la iglesia, cuando es nuestro trabajo, la iglesia, impactar la sociedad en que vivimos. Y Santiago se da cuenta de este detalle propio del mundo incrédulo. Es increíble. El apóstol Pablo, por ejemplo, cuando le escribe a la iglesia de Corinto, se queda sorprendido y dice, este pecado que ustedes están cometiendo ni siquiera se nombra entre los gentiles. Ni siquiera se nombra entre el mundo incrédulo. Y aquí los que nos llamamos ser santos cometemos tales atrocidades. No puede ser posible. Santiago está observando que entre los hermanos se mordían, se murmuraban, se estrechaban unos a otros. En lugar de apoyarse, en lugar de estimularse mutuamente, están mordiéndose unos a otros. Y nota esta expresión, la expresión unos contra otros. No, si tenemos que entender, hermano, que el enemigo no es tu hermano el que está a tu lado. Es tu amigo, es tu compañero, es tu hermano, a quien tienes que amar y seguir adelante unos con otros. Pero aquí en la iglesia donde estaba Santiago, se mordían unos contra otros. Y esto sugiere que la actitud era una actitud generalizada en la mayoría de los miembros de esa iglesia. No os murmuréis unos contra otros. Nota la forma plural en que habla Santiago, porque esto se había generalizado en el seno de la iglesia. Dígame usted si los vientos no son contrarios. Dígame usted si la actitud de los creyentes, entre comillas, parece más una actitud del mundo que una actitud de aquellos que nos llamamos santos. Es decir, que esta actitud se había generalizado indiscriminadamente entre la iglesia donde estaba el apóstol Santiago. Se culpaban unos a otros de los problemas que estaban teniendo. Cuidado. El apóstol no los condena por quejarse de sus padecimientos, sino estaban tratando de morderse unos contra otros en medio de las dificultades de la iglesia. Cuidado. Cuando la palabra del Señor nos enseña todo lo contrario. No murmuréis, no juzguéis. El libro de Primera de Corintios dice, ¿por qué tú murmuras con tu hermano, contra tu hermano? ¿No sabes que cada uno de nosotros iremos ante el tribunal de Cristo? ¿No sabes que cada uno de nosotros vamos a darle cuentas a Dios de nuestros actos? La palabra del Señor dice que debemos, lejos de murmurar, lejos de señalar, lejos de morder a nuestro hermano, tenemos que apoyarnos unos a otros. Miren lo que dice Romanos capítulo 15, versículo 1. El apóstol Pablo dice que los más fuertes tenemos que soportar las flaquezas de los más débiles. Así que en vez de criticar a tu hermano, en vez de morder a tu hermano, en vez de hacerle daño a tu hermano, en vez de hacer leña del árbol caído, la Biblia te enseña que tú, que te consideras fuerte espiritualmente, debes sostener las debilidades, las flaquezas de tu hermano más débil.
Es lo que dice la Biblia. Si usted revisa 1 Tesalonicenses, también dice lo mismo. En el capítulo 5, versículo 14, Pablo mismo nos habla de que debemos sostener las debilidades de nuestros hermanos. ¿Estamos aquí para criticarnos? No, estamos aquí para edificarnos. Estamos aquí para ayudarnos. Estamos aquí para luchar juntos por los padecimientos que pasamos unos y otros, en vez de tratar de mordernos entre nosotros. Y mire el versículo 9, regresando a Santiago capítulo 5, en su parte segunda, el versículo 9 dice: para que no seáis condenados. En otras palabras, está diciendo: no condenes para que tú no seas condenado. El Señor Jesucristo lo dijo de diferente forma, y Él expresó allá en Lucas capítulo 6, dice: con la misma vara que mides, serás medido. No juzgues para que no seas juzgado. No condenes para que no seas condenado. Mire, ¿alguien conoce lo que es un boomerang? ¿Saben lo que es un boomerang? ¿Sí? ¿Todos saben lo que es un boomerang? Es un arma. En la antigüedad lo usaban como un arma que tiene una forma de B pequeña, así. Y se lanza, y el que sabe manejar este tipo de instrumento lo lanza, y el boomerang va así y regresa a las manos del que lo lanzó. Eso se llama un boomerang. ¿Sí? ¿Me expliqué? Ok. Cuando el apóstol Santiago dice: no juzgues, porque serás juzgado, es la acción del boomerang. Lo lanzas y te va a caer nuevamente. Es lo que dijo el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 6, versículo 38: con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Por eso el Señor dice aquí a través de Santiago, dice: para que no seáis condenados. No juzgues, para que a su vez tú no seas juzgado. No condenes, para que a su vez tú no seas condenado. Eso es lo que el Señor está diciendo. Sin duda, el apóstol Santiago estaba recordando las palabras del Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7, versículo 1, que a la letra dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Cuál es nuestro trabajo? ¿Juzgar a nuestros hermanos? No. Edificarlos, ayudarlos, sostenerlos, alentarlos en lo que la palabra del Señor nos enseña. No debemos murmurar de nuestro hermano. No debemos morder a nuestro hermano. No debemos hacerle daño a nuestro hermano. No debemos hacer leña del árbol caído. Lo que tenemos que hacer es edificarlo, ayudarlo a levantarse rápidamente. ¿Sabe por qué? Somos muy rápidos para juzgar. Somos muy rápidos para criticar. Somos muy rápidos para acusar a nuestro hermano. Y no nos fijamos en nuestros propios defectos. En Mateo capítulo 7, el Señor Jesucristo, en el versículo 3, léalo lo que dice: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? ¿No echas de ver la viga que tienes en tu ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Y sigue diciendo el Señor: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Tenemos que criticar? No. Hey, mire esa pajita que tienes en el ojo. Y el hermano te va a decir: saca primero la viga que tú tienes. Cuidado, somos muy fáciles para juzgar. Somos muy fáciles para mirar la pajita en el ojo ajeno y no miramos la viga que tenemos en nuestro propio ojo. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que recordar la palabra de Dios. No estamos aquí para juzgarnos, estamos aquí para animarnos, para edificarnos, para levantarnos, para sostenernos mutuamente. La palabra de Dios sirve para exhortar, para animar, para corregir, menos para juzgar, porque nosotros no podemos juzgar. En el mismo versículo 9 sigue diciendo: he aquí, el juez está delante de la puerta. Recuerden que todo esto tiene que ver con la segunda venida de Cristo. El apóstol Santiago está diciendo: hey, vive con paciencia. Hey, espera en el Señor. No juzgues a tu hermano, no estés hablando, no estés murmurando, edifícalo, ayúdalo, no lo juzgues. ¿Por qué? La razón es: he aquí, el juez está delante de la puerta.
Si esto tiene que ver con la segunda venida de Cristo, lo que Santiago está diciendo, ten paciencia. Haz lo que la palabra del Señor dice. ¿Sabes por qué? Porque el juez está a la puerta. Cristo viene pronto y Él es el juez. Él es el único que nos puede juzgar. Él es el único que tiene derecho para juzgarnos. Y nota lo que dice Santiago: he aquí, el juez está. ¿Qué quiere decir esta? Es un tiempo presente, es un tiempo continuo. Es decir, que Él ha estado siempre. Él está observando. Él tiene la capacidad. Él es el único que puede juzgar a usted y a mí. Nadie más. La Biblia nos enseña que Él va a juzgar las obras de los creyentes. Mire 1 Corintios, por favor, capítulo 3. Él es el único que puede venir a juzgarnos. Nosotros exhortamos, nosotros animamos, nosotros levantamos al caído. El que juzga las obras de los creyentes es nuestro Señor. 1 Corintios capítulo 3 versículo 12. Pablo dice: y si sobre este fundamento, ¿cuál fundamento? Cristo Jesús, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, no dice cuánta sea, no es cantidad sino calidad, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Algunos malinterpretan estas palabras del apóstol Pablo y hablan de que, el infierno te va a probar, el fuego. No. ¿Por qué habla de fuego? Escuche con atención. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. ¿Quién es el día? ¿Quién es el día? Cristo. Él es el sol de justicia. Dice, pues por el fuego será revelada la obra de cada uno. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis capítulo 1, cuando el apóstol Juan describe al Señor Jesucristo, dice que tiene ojos de fuego. ¿Qué está diciendo entonces Pablo? Está diciendo que el fuego, los ojos de fuego, que son ojos penetrantes que todo lo ven. Nadie de nosotros se puede ocultar a la mirada del Señor. El salmista dice que los ojos de Dios están en todo lugar, mirando al justo y al incrédulo, mirando nuestras buenas obras y nuestras malas obras. Él es el único que tiene autoridad y poder para juzgarnos, porque el escrutinio que Él tiene es tan potente como ojos de fuego. A Él no se le escapa nada. Usted puede ocultar sentimientos, pensamientos, actitudes, muchas cosas delante de los ojos de los hombres, pero delante de los ojos de Dios no se puede. Por eso el apóstol Pablo dice que cada una de nuestras obras, los ojos de fuego del Señor las probarán. El escrutinio es de Dios. Él es el único que puede juzgar con sabiduría, porque Él todo lo sabe. Y dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Recuerde que este pasaje no tiene que ver nada con la pérdida de salvación. La salvación no se pierde, la salvación es eterna. Está hablando de las obras después de ser salvos y de la recompensa que vamos a recibir de acuerdo a esas obras. No para salvación, sino como recompensa del trabajo que hemos hecho para el Señor. Y por eso Santiago está hablando a los hermanos. Hermanos, no se muerdan unos a otros como hermanos. No juzgues a tu hermano por una razón. Aquí está el juez. Ya está a la puerta. Cristo viene y su trabajo es juzgarnos a cada uno de nosotros en el tribunal de Cristo. Porque el Señor es el único que puede juzgar a los creyentes. Y el creyente es exhortado además a no juzgar antes del tiempo. No juzgar hasta la venida de nuestro Señor, porque Él es el único que nos puede juzgar. Mire 1 Corintios capítulo 4, versículo 5. En esta misma línea de pensamiento el apóstol Pablo dice, así que no juzguéis nada antes del tiempo, hasta que venga el Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Esperar la segunda venida de Cristo.
¿Y cómo lo vamos a esperar? Viviendo una vida santa, viviendo una vida que agrade a Dios, viviendo una vida sin hacer diferencia de personas, viviendo una vida cuidando lo que dice nuestra lengua. En lugar de criticar, de mordernos, de hablar mal de nuestro hermano, use su lengua para bendecir. Recuerde que una lengua mal usada es inflamada, dice el apóstol Santiago, desde el mismísimo infierno. Cuando usted tiene palabras hirientes contra su hermano, cuando usted tiene palabras déspotas contra su hermano, cuando usted tiene palabras que hieren y hacen daño a su hermano, esas palabras son motivadas desde el mismísimo infierno. Por eso es que tenemos que cuidar nuestras palabras. El Señor mismo nos enseña en su Biblia que debemos cuidar nuestras palabras. Dice que la blanda respuesta aplaca la ira, dice el libro de Proverbios. Entonces siempre nuestras palabras son importantes. Entonces aquí vemos la frase: he aquí el juez está delante de la puerta. Cristo viene pronto. El juicio le pertenece a Jesucristo. Él es el juez. Él es el único que tiene el conocimiento perfecto de todas las cosas y de todas las circunstancias que usted y yo atravesamos. A Él no lo podemos engañar. Cristo es el único capacitado. Cristo es el único autorizado para juzgar. El juicio humano es siempre deficiente. Nosotros como seres humanos nos equivocamos. No podemos tener un juicio acertado. El único es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mire Hechos capítulo 17, por favor. Hechos capítulo 17. El versículo 30. Mire lo que dice. El escritor de Hechos es Lucas, recuerda, el doctor Lucas. Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. ¿Quién viene a juzgarnos? El Señor. Y Él ha establecido un día en el cual va a venir a juzgarnos, y nota lo que dice aquí: con justicia. Usted y yo no podemos juzgar a nadie, y menos acertadamente, es decir, con justicia. El único que tiene el poder y el conocimiento para hacerlo en una forma eficiente es el Señor. Él es el único que nos puede juzgar, y juzgar con justicia. Así que este juicio divino está más cercano cada día. Cristo es el juez. Ya está de pie delante de la puerta. Ya está para llegar a este mundo. Y estas palabras denotan tanto la realidad, una realidad, como lo inesperado de este juicio. El día menos pensado, Cristo regresa. El día menos pensado, la segunda venida del Señor está cerca. Empieza por llevar a su iglesia. Y aunque usted no lo crea, Cristo viene pronto, lo hemos visto. Mire Marcos nuevamente, capítulo 6, usted puede leerlo en casa. A la cuarta vigilia vino a sus discípulos cuando estaban remando con fatiga, porque los vientos les son contrarios. Hoy día la iglesia rema con fatiga en este mundo, porque todo lo que está en el mundo es contrario a los principios de Dios. Y el Señor dice: viene a la cuarta vigilia. Hace unos domingos atrás estuvimos explicando cómo es que se mide las cuatro vigilias, y por cierto ya estamos en la última, y la cuarta vigilia terminaba con el amanecer, el regreso de Cristo, después por supuesto de haber recogido a su iglesia. El apóstol Santiago establece aquí un principio importante de la ética cristiana, y este principio que estamos estudiando es el de no condenar a nuestro hermano en la fe. ¿Por qué? Mire lo que dice Romanos 14:10. Esta pregunta del apóstol Pablo, Romanos 14:10. Búsquelo por favor y vamos a leerlo. Romanos 14:10. El apóstol Pablo dice: pero tú, lo tiene, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Podemos juzgarnos unos a otros? No.
menos para condenarnos. ¿Qué podemos hacer? Edificarnos, exhortarnos, animarnos unos a otros, amarnos unos a otros. Pero la Biblia nos prohíbe que debemos juzgar para condenar unos a otros. No tenemos la autoridad. Y Pablo pregunta, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres para juzgar a tu hermano? ¿Eres tan pecador como él? ¿Tú quién eres? Nunca te olvides de que todos vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo. Y mira lo que se sigue diciendo en el versículo 10 de Santiago, capítulo 5. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas. ¿Qué nos está diciendo Santiago? Mire la Biblia, mire la historia bíblica, recuerde la historia bíblica, recuerde a estos hombres que fueron llamados profetas. Fueron hombres de fe, fueron hombres de valentía. Tomad el ejemplo de los profetas, dice Santiago. Y cuando él dice tomad, es una orden, no es una sugerencia, cuidado. Es una orden, tomad, algo imperativo. Me gusta mucho el libro de Santiago porque siempre Santiago nos está dando órdenes. Y recuerde que el apóstol Pablo nos compara con soldados. Y cuando uno es soldado, las órdenes se cumplen sin dudas ni murmuraciones. El sargento dice, vamos para la derecha, y todo el mundo para la derecha. Tú no vas al ejército y le dices, ¿sabes qué? Ahora que termine aquí mi lonche voy para allá. O vamos para la derecha. No, yo voy para la izquierda porque a mí me parece que mejor es hacia la izquierda. Tú vas al ejército y obedeces porque obedeces. Hay una disciplina férrea, inquebrantable. El Señor nos enseña lo mismo en su palabra. Dice, tomad ejemplo, es una orden. Y cuando Él dice, tomad ejemplo, miren lo que dice verso 10. Hermanos míos, tomad como ejemplo. ¿Sí entienden la palabra tomar? Agarrar, hacer tuyo. No solamente mirar el ejemplo, sino tomarlo, hacerlo realidad en tu vida. No es cuestión de teoría, es cuestión de práctica. Tómalo, agárralo, hazlo tuyo. Y eso es lo que está diciendo Santiago. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas. Es decir, que tenemos que revisar la historia bíblica y mirar a todos estos hombres de fe, a todos estos hombres valientes, a todos estos hombres que dieron su vida por predicar el Evangelio, y tomar este ejemplo como algo imperativo, como algo urgente que tenemos que poner en acción en nuestra vida. No es algo si quiero o no, no es algo opcional, es una orden de parte de Dios. Toma este ejemplo, vive este ejemplo, hazlo tuyo. Vívelo, es lo que dice. No olviden que los profetas eran mensajeros, eran representantes oficiales de Dios. Así tenemos que ser cada uno de nosotros. Estos mensajeros, estos eran hombres del Señor que administraban el mensaje del Señor. Y cada uno de nosotros también tenemos que tomar este ejemplo, vivirlo. Cuando observamos el Antiguo Testamento, miramos a estos hombres profetas, conocidos también como los hombres de Dios. Moisés fue un hombre de Dios. David fue llamado hombre de Dios. Hombres que estaban listos a predicar el Evangelio, proclamando su palabra. Mire, Isaías también fue llamado un siervo del Señor. Isaías 58:1. Lo que el Señor le ordena a Isaías, le dice, clama a voz en cuello. Levanta tu voz como de trompeta y anuncia a mi pueblo su pecado, su rebelión. Cada uno de estos hombres dieron un ejemplo para nuestra vida. Por eso tenemos que leer la Biblia y tomar ese ejemplo como una realidad en nuestra vida. No como una teoría. La vida cristiana no es una teoría. La vida cristiana no es algo que se escucha los domingos y después que sales de aquí sigues viviendo como el demonio que somos, ¿verdad? No, la vida cristiana es un modelo de vida. Tómalo, hazlo tuyo. Mira el ejemplo de esos hombres como Amós, como Oseas, como Jeremías, como Elías, como Daniel, Ezequiel.
y otros que sufrieron no solamente física sino emocionalmente el hecho de servir al Señor. Por eso Santiago dice: mira el ejemplo de estos hombres, mira cómo vivieron a pesar de los momentos tan difíciles que les tocó vivir. Qué difícil para ellos. Un Daniel que se atrevió a revolucionar la predicación de su época, con las amenazas de que iban a ser lanzados ahí con los leones si es que estaban orando a otro Dios que no fueran Nabucodonosor. ¿Recuerdan la historia? Y en vez de ocultarse y de cerrar sus ventanas, la Biblia dice que él abría las ventanas y 3 veces al día se ponía a orar al Señor. Ese ejemplo nos da Daniel, y es lanzado ahí al foso de los leones, pero Dios lo cuida, Dios lo protege. Jeremías, yo no sé si usted ha leído la historia de Jeremías, este profeta de Dios, proclamando el pecado de Israel. Dice la palabra del Señor que en el patio de la cárcel había un pozo, había un hueco, y lo agarran a Jeremías, llamado también el profeta llorón, porque lloraba mucho cada vez que oraba por el pecado y se dolía por el pecado de Israel. Y dice que lo metieron a este pozo, y este pozo tenía no solo agua y barro, tenía cieno, tenía excremento, y ahí estaba metido por predicar el evangelio, la verdad de Dios. Y el Señor a través de Santiago dice: hey, toma ejemplo como estos hombres, toma ejemplo. El salmista en el Salmos 40, si bien no recuerdo, dice: pacientemente esperé en Jehová, escuchó mi clamor, me hizo sacar del pozo cenagoso y puso mi pie sobre roca firme, enderezó mis pasos y puso cántico nuevo. Hombres que sufrieron, hombres que padecieron, hombres que estuvieron listos a dar su vida. Santiago dice: no murmures de tu hermano, no hables contra tu hermano, empieza a vivir una vida correcta. Mira el ejemplo que tienes en estos hombres profetas, en estos hombres llamados hombres de Dios. Entonces Santiago nos exhorta que tomemos el ejemplo de esta aflicción, de esta paciencia, de esta perseverancia que estos hombres tuvieron. Un ejemplo, algo a imitar. Cuando él dice: toma como ejemplo, está diciendo: imítalos, haz exactamente lo que ellos hacían. Porque los profetas sufrieron, dice el versículo 10 en su parte segunda, porque ellos hablaron en nombre del Señor. ¿Por qué cree que ellos sufrieron? Por hablar el mensaje del Señor. Pero yo quiero recordarles algo importante. Muchos de nosotros podemos hablar el mensaje de Dios, pero cuando el Señor habla de estos hombres que hablaron el mensaje de Dios, lo que está diciendo también es que ellos vivieron este mensaje, que no solamente lo hablaron con sus labios, sino que lo hablaron a través de sus vidas. Usted sabe que el ser humano es creado por Dios como un ser comunicativo, que muchas veces aún sin palabras comunicamos. ¿Sabía usted eso? ¿Verdad que sí? A veces estamos así, con los brazos cruzados, con las rodillas cruzadas, con una cara de pocos amigos, no decimos nada, pero estamos comunicando que estamos bravos. No me diga nada porque estoy bravo. A veces venimos y estamos así, abrazamos a uno, a todo, no decimos palabras, estamos comunicando que estamos felices. El hombre es comunicativo aún sin palabras. A veces estamos en el sillón leyendo nuestro periódico y no queremos que nadie nos interrumpa. Estamos comunicando que no queremos interrupción. Comunicamos. Entonces lo que estamos mirando aquí dice: he aquí, dice la palabra del Señor, hablaron en nombre del Señor. Cada uno de sus actos que ellos desarrollaron en su vida no hacían otra cosa más que hablar que ellos eran varones de Dios, hombres de Dios. Santiago dice: hey, no hagas tales y tales problemas, ni muerdas a tu hermano, ni lo critiques, ni lo juzgues. Mira el ejemplo de los profetas. ¿Criticaron a alguien? No, a pesar de todas las circunstancias que pasaron. Suena un celular por ahí. No estoy, por favor, si me llaman. Estoy ocupado. Y miren lo que dice ahora. Vamos a saltar al versículo 11. He aquí tenemos
por bienaventurados a los que sufren. Si nosotros vivimos como el Señor manda en su palabra, tomando el ejemplo de estos hombres, dice el versículo 11, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Vamos a tener una recompensa. Estos hombres tienen que ser bienaventurados, es decir, felices. Y la palabra del Señor cuando dice aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren, es decir, que felicitamos a aquellos hermanos y hermanas que sufren. El Señor está diciendo, te felicito por no vivir como el mundo, sino vivir conforme a los principios del Señor, de acuerdo a los ejemplos de estos hombres de la antigüedad. Bienaventurado eres, felicitaciones. Es exactamente lo que Cristo en el Sermón del Monte dijo en Mateo capítulo 5, versículo 10. Él dijo, bienaventurados los que son perseguidos por causa a la justicia. Felices, felicitaciones. Lo que está diciendo el Señor, si aprendes a vivir correctamente según los principios de la Biblia, quien te va a felicitar y te va a premiar es Dios. Aquellos que han sufrido pacientemente, aquellos que han trabajado bajo circunstancias adversas, han salido victoriosos y según la Biblia son agradecidos, bienaventurados. A eso se refiere. Los que sufren pacientemente. ¿Y qué dice el versículo 11 en su parte segunda? Habéis oído de la paciencia de Job. Y ahora nos pone otro ejemplo, Job. Según muchos teólogos, no hay ninguna persona más paciente que Job. Qué interesante la vida de Job. Ningún hombre en la historia bíblica, aparte de Jesucristo, por supuesto, es mejor conocido por sus sufrimientos, por su paciencia, como Job. Qué interesante Job. Mire, si usted lee el libro de Job, todo lo que le ocurrió, sus hijos murieron, sus bienes desaparecieron, su salud fue quebrantada. Y dice que un día estaba sentado. ¿Cómo estaba? Sentado. ¿Cómo estaba? Sentado. Él estaba sentado. Y dice que agarraba un tiesto, un ladrillo quemado, y se rascaba porque todo su cuerpo estaba lleno de sarna posiblemente. Y le picaba. Y no se rascaba solo con las manitas, sino era tanta la picazón que se rascaba ahí con un tiesto. Y viene su esposa. Así son las esposas. Y dice, ¿qué haces ahí? Renega de tu Dios y muérete. Y palabras tan sabias de Job que hemos escuchado. Solo recibiremos lo bueno de Dios y no lo malo. Frases muy célebres de Job que dijo, desnudo vine, desnudo me voy. Nada tengo, nada me llevo. Hemos de recibir lo bueno solo de Dios y no lo malo. Frases célebres que usamos. Y Job estaba, dice, sentado. En medio de esa tribulación, en medio de esas circunstancias, en medio de tanto momento adverso, Job estaba sentado. La Biblia dice en el libro de Efesios que nosotros como creyentes ya estamos sentados en los lugares celestiales. ¿Dónde está usted? Sentado en los lugares celestiales. ¿Qué quiere decir eso? Si usted se mira geográficamente, aquí estamos. Está hablando del descanso y la paz que tenemos aún en medio de las circunstancias adversas. Descansamos en el Señor. Job está sentado. ¿Cuántos de nosotros no pasamos momentos difíciles? ¿Qué tenemos que ser? Pacientes como Job. Sentados, descansando en el Señor en medio de las tribulaciones, en medio de las circunstancias. Y Santiago pone a Job como ejemplo. Están pasando momentos difíciles, los hermanos están aquí mordiéndose unos a otros, tal vez muchas personas se están juzgando, muchas personas se están señalando, muchas personas están mirando la pajita en tu ojo y no echan de ver de sacarse la viga que tienen en el de ellos, pero estás aquí atribulado. Mira a Job como ejemplo. Descansa en el Señor.
Ten paz en el Señor. Y dice el versículo 11 seguidamente que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Qué interesante que esta palabra misericordioso es el conjunto de dos palabras. La palabra misericordioso en el griego viene de la palabra polus, que significa muy grande, muy extenso, y de la segunda palabra que se llama esplenco, que significa corazón profundo, entrañas. Entonces, cuando hablamos de misericordia, Dios es muy misericordioso, está hablando de que el amor de Dios es tan grande y tan profundo que nace en lo más profundo de su ser. De esa manera, Dios en su misericordia nos cuida. Él es compasivo, Él nos ama. ¿Por qué? Porque Él es misericordioso. El Señor es infinitamente compasivo. El Señor es infinitamente bondadoso. Es lo que quiere decir misericordioso. Cuando hablamos de la misericordia de Dios, hablamos del amor inmenso de Dios para con nosotros. Por eso la palabra del Señor nos enseña que usted y yo tenemos que actuar con misericordia, con compasión. Mire el libro de Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. El versículo 40. Marcos capítulo 1, versículo 40. Vino a él un leproso, rogándole hincada la rodilla, le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, ¿qué dice? Teniendo misericordia. Wow. Déjeme explicarle algo. La lepra en el Antiguo Testamento, el libro de Levíticos, es un cuadro del pecado. La lepra es un cuadro del pecado. ¿Sabe? Que por algún tiempo se creía, médicamente y científicamente hablando, de que la lepra era un problema de la piel. La lepra no es un problema de la piel. La lepra es un problema en la sangre. La lepra es una enfermedad tan arraigada que está en la sangre, en la esencia del ser humano. Por eso la Biblia compara la lepra con el pecado. El pecado es algo que está arraigado en nosotros como pecadores. Ninguno de nosotros puede decir: yo no tengo a Cristo, no soy pecador, yo soy un buen esposo, yo soy un buen compañero, yo soy bien trabajador, yo hago tal, tratar de justificarnos. Somos leprosos espiritualmente. Y ese pecado lo tenemos en nuestra propia sangre. ¿Cuántos de nosotros hoy día vemos personas, yo también, abuelos, y que estamos viendo a nuestros nietos? Son hermosos nuestros nietos, preciosos. Qué hermosura, yo disfruto de mi nieta ya chiquitita, ¿no? Pero a veces hace unos corajes como usted no tiene la idea. Y se pone así. Acaba de salir del vientre de mamá. ¿Quién le enseñó esas cosas? Lo traemos en nuestra naturaleza. Así somos. Así somos. La lepra es un cuadro del pecado. Y dice aquí la palabra del Señor que vino un leproso y le dice: Señor, si quieres, límpiame. Y el Señor Jesús dice: teniendo misericordia de él. Teniendo misericordia de él. ¿Cuántos de nosotros nos atreveríamos a mirar a una persona leprosa y nos atreveríamos a abrazarla? Yo creo que ninguno de nosotros aquí. Yo no sé cuántos han tenido oportunidad de mirar la lepra de cerca. Hace algunos años, en el ministerio carcelario en mi país, tuve la oportunidad de visitar en la selva del Perú, en lo más profundo de la selva del Amazonas, una cárcel que se llama la Colonia Penal del Cepa. Allá no puedes llegar por carretera porque no las hay. No puedes llegar por río porque no hay cerca ríos. La única manera en que puedes llegar es por helicóptero, por aire.
Y llegas allá y miras a los presos. Y están muchos de ellos con sus familias. Por eso se llama la colonia penal del Cepa. El preso que es condenado de por vida puede llevar a su familia. Y allá le dan una parcela. Allá no hay muros porque no te puedes escapar, no hay forma. Porque si te atreves a hacerlo, la celda te mata, nunca llegas. Es decir, son condiciones muy, pero muy terribles. Y ahí hay un leprosorio. Y tuvimos oportunidad, no te dejan acercarte más de lo que debes, pero la oportunidad de mirar a una distancia como de aquí a donde están ustedes, un grupo de hombres leprosos. Es de aspecto feo, de olor nauseabundo, por cierto. Así es la lepra. Yo creo que delante de la santidad de Dios, nuestro pecado es así. Terrible, feo, nauseabundo, pestilente. Dice que llegó un leproso y Jesús tuvo ¿qué? Misericordia. ¿Y qué significa la palabra misericordia? Un amor extremadamente profundo. Misericordia. Y lo sana, como tuvo misericordia por ti y por mí. Si tú no tienes a Cristo hoy día, tú eres un leproso espiritual. Ante los ojos de Jesús, tu pecado es como la lepra. Pero ¿saben qué dice la Biblia? Que Él tiene misericordia de ti. Y Él está aquí para extender sus brazos y aceptarte como su hijo. Y quitarte esa lepra llamada pecado, porque Él tiene misericordia de ti. Vamos a inclinar nuestros rostros. Santiago dice, hermanos, actuemos con misericordia. Miremos a nuestros hermanos con misericordia. Tal vez tú no tienes a Cristo en tu corazón y quieres entregar tu vida a Cristo. Como este leproso que le dijo a Jesús, si quieres, límpiame. Mira esas palabras del leproso, si quieres, le dijo a Jesús. Y Cristo le dijo, sí, yo quiero. Yo quiero. ¿Por qué no le dices esta mañana al Señor, Señor, si quieres, límpiame? Si ese es el deseo de tu corazón, yo te invito. Ponte de pie en tu lugar y alguien se acercará a ti con la Biblia en la mano. Llevarán a un lugar privado y hablarán de la salvación. Dile a Jesús, Señor, si quieres, límpiame. Claro que Cristo quiere. O tú, hermano, tal vez estás murmurando, estás arrastrando una vida de pecado. En vez de edificar, estás destruyendo. En vez de exhortar y animar, estás criticando, haciendo daño. El apóstol Santiago dice, no, hermano, no hagas eso. No murmuréis unos contra otros. Recuerda, un día estaremos frente al Señor. Un día estaremos en el tribunal de Cristo. Y el único que tiene autoridad, poder, es Cristo. Porque Él nos mira con intensidad, con ojos de fuego. A Él no lo podemos engañar. Podemos engañar al pastor, podemos engañar a los hermanos, podemos engañar a medio mundo. Pero al Señor, a Él no lo podemos engañar. Así que si usted tiene algo que arreglar con el Señor, este es el momento. Yo sé que hay que tener mucho, pero mucho valor. Ponerse de pie en la congregación y venir al altar del Señor. Arreglar nuestra vida con Cristo. Pero si usted tiene a Cristo en su corazón y la palabra le está moviendo, yo le invito a que venga. Amén. Es tiempo de dejar todas nuestras cargas delante del Señor. Yo no sé cuál es tu pecado, ni quiero saberlo. Pero ya que Dios lo conoce, venga y pídale perdón. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, yo quiero invitarle
haga como el leproso: si quieres, Señor, límpiame. Y el Señor le va a decir: venga para acá. Claro que quiero. Vamos a orar en unos instantes. Vamos a orar. Recuerde, la iglesia está atravesando momentos difíciles. Los vientos son contrarios a la iglesia. Hoy podemos mirar cosas terribles. En vez de impactar la iglesia al mundo, la iglesia se está dejando impactar por el mundo. Y como dijo Pablo, vivimos peor que los incrédulos, porque no queremos arrepentirnos. Deje su pecado. Padre Celestial, te doy gracias este día. Gracias por tu palabra, gracias por Santiago, Señor, quien bajo la inspiración del Espíritu Santo escribió estas palabras. Gracias por su exhortación. Gracias, Padre, porque nos habla directamente, Señor, de una manera tan, pero tan clara. Qué interesante que el Señor nos dice: hermanos, no quejéis unos contra otros, no murmuréis unos contra otros, no se muerdan unos a otros. Miren el ejemplo de esos hombres de la antigüedad que pacientemente perseveraron viviendo una vida de santidad. Oh Padre Celestial, gracias por el ejemplo de Job, confiando, descansando en ti siempre. Gracias, Padre. Gracias por tu iglesia y por cada uno de los hermanos que está aquí en tu altar, Señor amado. Oh bendito Señor, inclina tu oído y escucha nuestra plegaria, nuestra oración, Señor. Bendice a tus hijos que están de viaje y que vienen pronto, tráelos. Bendice a aquellos que están delicados de salud, Padre, que hoy están en casa, en cama, levántalos. Aquellos, Señor, que no pudieron venir por diferentes otras razones, que tú los unas a nosotros como un solo cuerpo, Padre, y que en lugar de criticarlos, los estemos animando, los estemos levantando, soportando sus debilidades, Padre, soportando sus flaquezas, porque nosotros no estamos aquí para juzgar, nosotros estamos aquí para edificar. Gracias, bendito Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Que Dios les bendiga, hermanos.